Durante el último mes, nuestro país ha sido víctima de un ataque. Porque fuimos los primeros que te explicamos qué era lo que realmente estaba ocurriendo. En 1985 se fundó Garra Blanca. Porque desde hace más de 20 años veníamos alertando sobre lo que sucedería a todos quienes quisieran escuchar. Porque hemos estudiado, comprendido, entendido y explicado el largo proceso que nos ha llevado a donde estamos. Queridos estudiantes, bueno, estamos en la penúltima clase. Porque hemos formado e informado a todos quienes nos han venido escuchando, apoyando y respaldando. No voy a decir lo que la gente tiene que hacer, voy a decir lo que la gente ya está haciendo. Porque hemos estado en los lugares donde el terror se está empleando para someter y doblegar a quienes el gobierno ha abandonado. Estimado amigo, estamos en el Cerro de Montserrat. Este cerro que es uno de los dos cerros. Porque hemos ido más allá de nuestras fronteras para alertar y anticipar a nuestros vecinos lo que les ocurrirá si no se preparan a tiempo. Porque estamos conectando a patriotas de todo el continente para juntos hacerle frente a quienes quieren derrotarnos. Porque sabemos que nunca nos vencieron y que jamás lograrán hacerlo si nos unimos para impedirlo. ¡Morir luchando! ¡Fascistas ni cagando! Porque permaneceremos de pie en medio de las ruinas para que así el mundo nunca pierda la esperanza. Convocamos a la formación del Movimiento de Resistencia Patriota. Porque no somos los últimos de ayer, somos los primeros del mañana. Porque lo invoquemos o no, Dios siempre estará presente. Porque Chile, América y el mundo merecen más. RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet. Patria o caos, no hay más bandos. Muy buenas noches, amigos. Damos inicio a un programa más de su programa del día jueves, que los acompañamos puntualmente los días jueves a las 21 horas, Café República. En esta oportunidad vamos a partir por presentar a un gran invitado, a quien le damos las gracias por haber tenido la confianza de haber aceptado nuestra invitación, don Alexis López Tapia. Él se define a sí mismo en sus redes como entomólogo, investigador científico e histórico para estudio de periodismo, electrónica, informática y lenguas clásicas. Al mismo tiempo se define como analista politológico y ha venido estudiando el proceso insurreccional chileno desde el año 2000 con numerosos trabajos publicados hasta la fecha. Muy bienvenido a nuestro panel, Alexis, un placer de tenerte junto a nosotros. Muchas gracias, Claudio, Jaime, Enrique, Alejandro, a todos ustedes por esta invitación. Un honor estar con ustedes en el norte y tengo muchas ganas de arrancarme aquí en algún minuto. Sería fantástico y sería muy bien recibido por nosotros acá, Alexis. Muchas gracias. Enrique. Estás sin micrófono, Enrique. Enrique. Ahora sí. Bueno, un placer estar de nuevo acá con los telecafeteros, ya que nos miran, los seguidores. Un placer tener a don Alexis, que nos nutra de conocimiento que él tiene, y tiene mucho conocimiento sobre lo que está pasando hoy en día a través de Latinoamérica y, bueno, igual Chile, obviamente. Así que, bueno, un saludo desde Arica a Punta Arenas, ya que en el sur nos miran harto, ahí igual en Puerto Natales, a los Tirapiedras. Y, bueno, un placer tenerlo acá presente. Y, bueno, te dejo la palabra ahí a Alejandro. Hola, buenas noches. Gusto de saludarlos y darles gracias nuevamente por estar acá en Café en República con nuestro invitado, don Alexis López, gran invitado el día de hoy. Esperemos tener una interesante conversación y aprender mucho de política
con nuestro gran invitado. Gracias, Alejandro. A su disposición. Alexis, nos gustaría primero que nos definieras, bueno, de tus palabras, el pensamiento que tienes con respecto a la revolución molecular disipada. ¿En qué consiste? Porque la verdad es que tuve que estudiar para poder hacer este programa, porque no había leído, no me había incluido esa teoría. Me pareció muy interesante, me gustaría que la expliques. Lo primero que tengo que decir es que yo solo soy el mensajero. Hay gente que cree que es mi teoría y no es así. Simplemente lo que he hecho ha sido divulgar un modelo insurreccional revolucionario de nuevo cuño, que está enmarcado dentro de lo que los analistas habitualmente definen como conflicto asimétrico o guerra híbrida, que son dos conceptos similares respecto de esto. El concepto de revolución molecular, sin el adjetivo disipada, es específico de uno de los autores de construcción como modelo filosófico propio de comunismo como principio, post-marxista, ¿no? Todas las teorías marxistas son anteriores a deconstrucción, o postmoderna, como también se la suele denominar, o postestructuralista, como también se la suele denominar. Y este modelo de revolución molecular lo desarrolló Félix Guattari, particularmente en dos momentos históricos súper interesantes. Primero, Guattari vino a Chile el año 1991, recién entrando al retorno a la democracia. Y en Chile ya dejó en ese año instalada una escuela de construcción que ha seguido trabajando desde esa época a nivel de autores y de académicos e intelectuales. Y hoy día tenemos de construcción literalmente en todas las universidades del país, en casi todas las carreras. No hay carrera donde no haya una cátedra, por lo menos donde se toque de construcción. Porque los autores de construcción tienen la característica, todos ellos, o la mayor parte por lo menos, de ser académicos de altísimo nivel. Guattari en particular era psicólogo, Foucault, Derrida y Deleuze eran lingüistas y de hecho tenían los más altos niveles académicos en Francia. Entonces suele mucha gente pensar que de construcción se trata meramente de un modelo de análisis lingüístico propio entonces de ciencias sociales, que se puede pasar como se pasa cualquier materia. Pero con eso se produce literalmente un engaño, porque ellos nunca escribieron, digamos, solo para la academia, ¿no? Lo que estaban haciendo era definir patrones filosóficos que después bajan a doctrina y que finalmente se desarrollan a nivel de modelos de acción revolucionaria, ¿ya? Y lo interesante que tiene Revolución Molecular de Guattari es que cuando él estuvo en Brasil, y estuvo 14 veces en Brasil, él fue el ideólogo y el teórico que fue capaz de llevar al Partido de los Trabajadores y a ese oscuro personaje, como le decía la propia izquierda a Ignacio Lula da Silva, a transformarse en presidente de la República de la primera potencia continental. Entonces estamos hablando de un modelo que ya ha sido largamente estudiado, desarrollado, etcétera, con resultados objetivos, medibles, en términos electorales, lo cual es muy importante, y que nosotros empezamos a estudiar, en mi caso particular, cerca del año 2000, y mi primer trabajo, que se llama precisamente ¿Qué es la deconstrucción?, lo publiqué el 2003, ¿ya? Dando un poco cuenta de lo que ya venía ocurriendo en Chile en ese minuto, porque recordemos que lo acabo de seguir, Guattari estuvo el 91 en el país. Luego habían pasado ya 10 años de que deconstrucción había penetrado a nivel de academias en el país y, por supuesto, estaba bajando ese contenido a nivel de grupos y movimientos. ¿Qué dice Revolución Molecular? Partamos por lo filosófico primero. Cuando uno habla de deconstrucción, y esto cuesta explicarlo porque los autores deconstruccionistas escriben muy difícil en general, y si ustedes han tenido la oportunidad de leer algunos de los textos que están circulando de autores de construcción, se van a dar cuenta que el lenguaje es muy complejo. Leerse un texto de construcción te cansa. ¿Por qué? Porque la forma en que redactan no es habitual y ocupan conceptos, terminología y analogías que no son las que tú estás acostumbrado a leer, ¿ya? Pues bien, la deconstrucción supone la última revisión conceptual de comunismo como principio. El comunismo es un principio permanente, ¿ya? Permanente durante todo el siglo XX. Hay gente que incluso lo retrotrae hasta Revolución Francesa y dice, yo no estoy de acuerdo porque es anacrónico, pero
hay gente que dice que el primer comunista fue Beauvais en la Revolución Francesa, ¿ya? Uno de los radicales de la Revolución, que se le adjudica eso. Otra gente que incluso dice que tú puedes ver ejemplos de comunismo en Esparta, ¿ya? Grecia clásica, y otros que incluso afirman de que la prehistoria o en la prehistoria los hombres prehistóricos eran comunistas. Todo eso yo no lo voy a validar porque simplemente me parece un anacronismo. No puedes tomar un concepto de la modernidad y aplicarlo en esa forma al pasado. Pero en el hecho concreto, durante el siglo XX, ya con comunismo definido en términos objetivos, vienen numerosos desarrollos teóricos sobre este principio, ¿ya? Para que la gente entienda, comunismo no es apropiarse del Estado, ¿ya? Eso es socialismo, que es un paso previo al comunismo. Eso es el modelo clásico, ¿ya? Entonces toda la gente dice, no, que los comunistas quieren apropiarse del Estado. No, los comunistas lo que quieren es un mundo sin familias, sin Estado, sin autoridad sobre otros, todos iguales, etc. Estoy haciendo el decálogo y ahí podríamos avanzar. Pero entonces es habitualmente muy contrario a lo que la gente cree. Para los marxistas clásicos, el socialismo, que es apropiarse del Estado, es el paso previo para la instalación de una sociedad comunista. En el siglo XX tuvo dos grandes ramas el comunismo como principio. Una, el anarquismo, que se divide en individualista, colectivista y después en muchas ramas más, no voy a entrar en eso. Y la otra rama muy importante es marxismo. Marx, un enorme teórico, él hace la primera sistematización y plantea un modelo para llegar a un estado, a un sistema comunista, para no decir Estado, porque sería contradictorio, ¿ya? Pues bien, desde Marx se empiezan a desarrollar análisis teóricos uno tras otro y cada uno de esos modelos es un modelo a la vez ideológico, filosófico y por ende un modelo revolucionario que tiene una estrategia particular. Dentro de los más conocidos, voy a nombrar unos cuantos, por supuesto en América del Sur, el foco insurreccional o foquismo de Ernesto Che Guevara. Ahí tienen uno de los ejemplos. En Asia, el maoísmo, vigente hasta el día de hoy, plenamente vigente. El trotskismo de Trotsky, ¿no? Que Trotsky, digamos de paso, que es realmente que nace la revolución en Rusia. No fue Lenin. La foto de Lenin ahí en la plaza es una foto post, ¿ya? La revolución la hizo Trotsky, que después va a ser, como ustedes conocen la historia, asesinado justamente por los estalinistas. Y así, cada una de estas líneas, hasta llegar a una muy particular. En Italia, final de la Segunda Guerra Mundial, un teórico italiano comunista, Gramsci, escribe unos cuadernos de la cárcel. Y él hace una cosa bien radical, porque en el marxismo clásico se trataba de apropiarse de los bienes de producción, lo que ellos llamaban la infraestructura. Y Gramsci dice, no, es un error. Nosotros lo que tenemos que hacer es apropiarnos de la superestructura, es decir, de la creencia, el pensamiento, la ideología. Ese es un giro completo. Te das cuenta que los marxistas clásicos siempre querían apropiarse de las fábricas, los campos, las industrias, no sé qué. Y Gramsci dice, no, está equivocado. Si el problema no es eso. El problema es apoderarse de la conciencia de las personas, es decir, de la mente de las personas. Ahí está el verdadero campo de lucha. Eso va a ser tomado y desarrollado además por una escuela particular, el Instituto para el Nuevo Marxismo, así se llamó originalmente, que después va a cambiar su nombre a Escuela de Frankfurt, porque el nombre anterior era demasiado evidente. Y esta Escuela de Frankfurt, que se funda en 1923 en Alemania, a la llegada del nazismo al poder en Alemania, los profesores de esa escuela emigran. ¿A dónde? A Estados Unidos. Y en Estados Unidos permanecen durante toda la guerra, se quedan en la posguerra y desarrollan sus líneas teóricas en Estados Unidos. Y hoy día Estados Unidos, la mayor parte de las mejores universidades norteamericanas, las matrices de pensamiento son frankfurtianas, de la Escuela de Frankfurt. Por lo cual nos sorprenden fenómenos que estamos viendo en Estados Unidos tampoco, porque han tenido una escuela de las más potentes en términos analíticos propia de comunismo y marxismo en ese caso, que es la Escuela de Frankfurt. Pasa el tiempo y viene mayo del 68 en París, la famosa Revolución de los Estudiantes de París. Y en ese mayo del 68 aparecen estos más de 4, pero son 4 los principales, Antonio Negri deberá sumarlo, autores de deconstrucción. Antonio Negri, Michel Foucault, considerado el padre de construcción, Jacques Derrida, Félix Guattari y Gilles Deleuze, ¿ya? Estos autores hacen una cosa incluso más radical. Dicen, ¿sabe qué? Los modelos anteriores son muy críticos del marxismo clásico. De hecho, critican a Marx, critican a Stalin, por supuesto, ¿ya? Ya lo habían criticado otras líneas, pero a Stalin lo critican. Y dicen, acá hay un error radical. Ustedes, el marxismo clásico, siempre trabajó con grupos
o clases sociales, el lenguaje marxista clásico. Y como las clases sociales, por definición, son constructos teóricos, cuando tú le dices a una persona, a ver, ¿de qué clase es usted? Bueno, yo soy clase media. ¿Y cuánto ingreso tiene? Pues le tratas de poner objetividad. Bueno, yo gano, no sé, 800.000 pesos mensuales. Ah, usted no es pobre entonces. No. ¿Y por qué? Porque hay gente que gana menos que yo. Y le pregunta a una persona que está en el límite superior de la supuesta clase media, ¿y usted qué es? Clase media. ¿Y cuánto gana? 8 millones de pesos al mes. Ah, ¿pero por qué es clase media? Porque hay gente que gana más que yo. Y eso es variable, ¿no? Tú puedes, si le pregunta a la persona que está en el decil más bajo, ¿ya? ¿Y usted qué? Clase media. ¿Por qué? Porque hay gente más pobre. Entonces, esto es una estructura arbitraria, ¿ya? Artificial. Las clases no existen en la sociedad. Nosotros pues le ponemos el corte, o los estudiosos, o los analistas, o los economistas, donde ellos quieren poner el corte. Pero la gente en términos de pertenencia de clase puede o no puede sentirse perteneciente a tal o cual grupo de esas clases. Bueno, suponía un doble trabajo entonces. Cuando una persona en marxismo clásico no se sentía perteneciente a su clase, ¿ya? Vamos a suponer obrera, ¿ya? Es que estaba, en lenguaje marxista, alienado, prácticamente enfermo, ¿ya? Y bueno, lo primero que había que hacer entonces era desalienarlo para que adquiriera conciencia de clase. Y una vez que adquiría conciencia de clase, recién entonces tú podías transformarlo en sujeto revolucionario, por lo cual era una doble pega, ¿ya? En general la gente, porque las clases son artificiales, no tiene conciencia de clase, y luego, como no tiene conciencia de clase para el marxismo clásico, estaban todos enfermos, eran todos alienados. Los deconstruccionistas dijeron, ¿sabe que esto es un error garrafal? Olvidémonos de las clases. El nuevo sujeto revolucionario no va a estar definido por criterios objetivos o racionales, como la pertenencia a una determinada clase o un determinado nivel de ingreso. Y entonces Guattari acuña la noción de la revolución del deseo. ¿A qué se refiere con eso? Se refieren a que van a ser criterios subjetivos y emocionales que hacen que cualquier persona, independientemente de los ingresos, independientemente de la posición socioeconómica, el nivel cultural, los estudios, la familia, independientemente de cualquier criterio objetivo y racional, solo por motivos emocionales y subjetivos pueda sentirse marginada o marginal. El primer concepto clave en deconstrucción es el margen, ¿ya? Y cuando tú ves una campana de Gauss, como se distribuye la población normalmente, bueno, todo lo que está en el margen puede ser transformado en este modelo en nuevo sujeto revolucionario. Ese concepto de margen no hay que malentenderlo, no se refiere, reitero, a que esté marginado económicamente. Puede ser una variable, pero por ejemplo la persona homosexual, y ellos trabajaron específicamente porque 3 de estos autores eran homosexuales y trabajaron homosexualismo como uno de los criterios fundamentales, transforman la marginalidad, porque la homosexualidad es normal, pero marginal, en la distribución normal de la población, en una centralidad de lucha. Y transforman entonces eso en nuevo sujeto revolucionario. Una feminista radical que siente que el Estado viola. Bueno, sigue siendo marginal. La mayor parte de la población y la mayor parte de las mujeres no concibe que el Estado la viole, pues bien, y esa marginalidad se va a transformar en sujeto revolucionario para establecer eso como centralidad. El segundo concepto asociado entonces es que también trabajan lo anormal como sujeto revolucionario. Y anormal no es un insulto, dice que tú no estás dentro de la norma de distribución, estás en los bordes. Eso significa normal, no otra cosa. Y entonces todo aquel que se sienta, se perciba, se autoperciba como no dentro de la norma, es posible transformarlo en sujeto revolucionario. A todas estas márgenes o anormalidades en deconstrucción se les llama esquises. Esquises es la palabra griega que es la raíz de esquizofrenia, división, chisein en griego, ¿ya? Entonces, los esquises en la sociedad son las fracturas, divisiones o pliegues, que es otro nombre más, que se generan porque el propio sistema no genera cobertura para todo ese enorme conglomerado de marginalidad y de anormalidad, si me están siguiendo. Entonces, dentro del sistema social, efectivamente, objetivamente, hay gente que queda marginada. Puede ser por problemas de cobertura de servicios, puede ser... Hay una enorme cantidad de datos objetivos. Basta que esa persona se autoperciba marginada o marginal para que se pueda radicalizar y transformar en nuevo sujeto revolucionario. Lo que ellos denominan, apuntando al Estado,
pero aplicado a sí mismo, las máquinas de guerra. ¿Ya? Ahora, se le suma entonces a revolución del deseo, Guattari y Deleuze, se le suma también la revolución de la resistencia, y la resistencia es otro concepto de otro autor, y finalmente el poder y el territorio, que eso es propio de Foucault. Todo ese conglomerado va a definir entonces qué es revolución molecular y qué significa. Un tipo de revolución, porque lo que busca es un cambio radical dentro de las estructuras sociales y políticas, es molecular porque ya no son grupos o clases, es decir, modelos, lo que ellos denominan modelos arbóreos o verticales, sino moléculas, es decir, personas en forma horizontal, y finalmente se le agrega, y nosotros se lo agregamos, en particular en la escuela que he venido trabajando, disipada, que da cuenta de dos cosas, de la técnica o táctica que utilizan y del objeto de lo que están haciendo. Porque revolución molecular te dice que es revolución, que es molecular, pero no te dice para qué. Faltaba el para qué. Lo para qué es lo disipado. ¿Qué se disipa? Cuando vienen las acciones insurreccionales de estos grupos moleculares, hacen las acciones de violencia, no toda la gente, y por supuesto la menor parte de la gente que participa en la protesta social legítima hace violencia. Son grupos particulares los que hacen la violencia. Pues bien, la crítica en este caso no se refiere ni criminaliza a la justa y legítima protesta social pacífica. O sea, todos nosotros debemos defender la legítima protesta social pacífica. Eso no hay ninguna duda, ¿ya? Lo que uno está mirando son a estos grupos que, operando bajo la cobertura de la protesta pacífica, ejecutan los actos de violencia. Y entonces, estos grupos, una vez que actúan, se disipan. Ahí viene la primera cosa, que sería la táctica. Entonces es muy difícil, y es lo que yo he repetido 1000 veces aquí afuera, que la policía o las Fuerzas Armadas o que algún sistema vertical tenga capacidad de control o de contención real de un modelo horizontal. Lo estoy poniendo así para que se entienda. Bueno, el punto de contacto si venta aquí, ¿ya? ¿Cómo enfrentas una estructura vertical a lo horizontal? No puedes. Entonces, lo que hemos visto en Chile, 1 año y 6 meses, es que vienen las acciones de violencia. Carabineros va a la contención, lo que ellos llaman represión, que no es así. Pues bien, va a la contención, intenta tomar algo ahí y ahí no hay liderazgo, no hay jerarquías, no hay quien esté mandando, no hay responsables. En definitiva, se trata de un modelo que deja sin capacidad de acción al Estado de Derecho. En la práctica, después de 1 año y 6 meses de insurrección formal, tenemos menos de 100 personas procesadas. Muchas de ellas y la mayor parte han pasado por los tribunales y quedado libres absolutamente. Y en definitiva no hay ningún responsable real de lo que ha venido ocurriendo. ¿Por qué? Porque el modelo es molecular. Entonces, el problema y la paradoja es que tienes un Estado democrático que no carece de herramientas para poder enfrentar este tipo de sistema de guerra híbrida, de conflicto asimétrico o de revolución molecular disipada. Y con eso, y aquí viene el objeto, lo que tú estás disipando es al Estado. Es el Estado el que empieza a disiparse porque no cumple su función. Ese es el objeto del modelo. Entonces, por eso, revolución molecular disipada. Ahí está la explicación lo más sintética posible que he tratado de darla para que todo el mundo la entienda, y sin gráfico y sin nada, solamente explicándolo. Gracias, magistral. Alejandro. Excelente explicación, Alexis. Yo la verdad que lo venía siguiendo detenidamente. He estado estudiando el tema también. No es un tema fácil. Yo creo que el común denominador del pueblo chileno, al terminar su exposición, hubiera quedado desmayado con un ataque de epilepsia. Porque lamentablemente Chile no es ignorante y preferiría estar haciendo cualquier otra cosa que escuchar a alguien que sabe más y de cuál aprender. Me gustaría ir tomando el tema de la revolución molecular y toda esta evolución que ha tenido la confrontación marxista en esta historia. Me gustaría saber, según su opinión, por qué esto venía, el año 73 venía orientado en esa dirección. ¿Qué fue lo que falló el 11 de septiembre para que la gente saliera a tomar las armas como lo pidió el presidente Allende y se enfrentara a las fuerzas de orden? ¿Qué pasó ahí en ese momento con el adoctrinamiento y toda
esta proto enseñanza que tenemos anterior a lo que estaba comentando usted, yo entiendo que esto, bueno, el marxismo desde sus comienzos ha trabajado en esas técnicas similares, pero ahora la perfeccionó, entendió que quizás muchas veces no contaba con el poder de la fuerza para poder tomarse el poder. Y era más eficiente, como decía Gramsci, atacar acá a la gente que atacarla físicamente. Por favor, explíquenos, según su visión, qué pasó ese 11 de septiembre. Es súper interesante la pregunta. De hecho, si llego a ir al norte, estoy dando una conferencia nueva, no es pública todavía, no he hecho ningún programa de esto, que se llama Contraproceso, les voy a mostrar una lámina ahora, que habla exactamente de eso. De hecho, el análisis más fuerte, una hora de análisis sobre la unidad popular. Sí, pero... Disculpa, Alexis, disculpa un poquito. Ahora que tú estás mencionando esto, me he percatado que dentro de acá en Iquique, en muchos programas de radio local, hacer esto una fecha 21 de mayo, Iquique, ¿cierto? Fuerza Armada, Arturo Prat, que a propósito era un gran republicano, hay como una constante llamada de personas de izquierda a la radio, insistiendo que el Plan Z fue una mentira. Y hoy día me percaté en muchas emisoras de radio que están hablando de la zona franca, del coronavirus, pero llamaba un tipo hablando, ¿sabe qué? El coronavirus, el Plan Z era un fraude. Y empezaron a hacer ese trabajo psicológico que tú estás diciendo con la revolución molecular. Por favor, disculpa la interrupción, sigamos. No hay problema. Voy a mirar las dos cosas. Primero, a nivel de modelo, la llamada vía chilena al socialismo, o revolución con empanada y vino tinto, que sería la forma más común de recordar cómo lo planteaban, tenía al interior dos proposiciones teóricas distintas. ¿Cuál era la fuerza hegemónica en ese minuto? La fuerza hegemónica es la fuerza cualitativamente mejor, la que está más preparada, el Partido Comunista, y que está en el gobierno. ¿Y cuál era la fuerza mayoritaria? Bueno, era el Partido Socialista, el que tenía más militancia y el que tenía más fuerza de movilización de masas. El Partido Socialista tenía el lema, los que son más antiguos, la gente que tiene más de 50 años seguramente se recordará, avanzar sin transar. Ese era el lema del Partido Socialista, ¿ya? Y le agregaban, aunque tengamos que matar, ¿ya? Para los que saben, ¿ya? Avanzar sin transar, aunque tengamos que matar. Eso era lo que el lenguaje marxista clásico se llama aceleracionismo, ¿no? Meterle la pata al acelerador para que la cosa pasara rápido. ¿Cuál era la tesis del Partido Comunista? Avanzar consolidando. Es muy distinto. En una es meterle pata al acelerador, en la otra es avanzo hasta que consolido, fuerza ahí, y luego avanzo. Es, digamos, más lento. Estas tesis estuvieron en pugna durante toda la UP. Los sectores aceleracionistas más radicales, léase el MIR y la VOP, querían inmediatamente pasar de tomar el poder del gobierno a la dictadura del proletariado. Esto en el transcurso de 4 años, ¿ya? El Partido Comunista quería avanzar consolidando paso a paso hasta tener el poder total. Estas dos tesis estuvieron en confrontación permanente. Recordemos que Allende nombra como director de la Policía de Investigaciones al Coco Paredes, famosísimo, amigo personal. Algo pasó. Se cayó la señal. Algo pasó con la conexión. Está súper interesante el tema. No, súper interesante, estaba escuchándole y... Vamos a ver si la puede recuperar. Bueno, no es extraño dentro del desarrollo de este tipo de programas, ya nos ha pasado muchas veces. Todos hemos caído acá. Sí. BTR o caos. BTR o caos, sí. Sí. Vamos a hacer un programa sobre las conexiones a internet. Sí. Creo que sería bastante atingente. Oye, el tema que estaba conversando Alejandro es súper importante, porque eso es lo que quiere llegar, por ejemplo, la izquierda, en sentido de cambiar principalmente nuestra historia hacia atrás y nuestros héroes que tuvimos. O sea, la cultura que llevó a los grandes
grandes patriotas, por ejemplo, la quieren borrar con el codo, ¿cachai? Y quieren Sí, lo que pasa es que para poder entender este proceso hay que estudiarlo bien. Esto es un tema bastante complejo. Esto no solamente va en lo filosófico, en lo económico, en lo social. Este tipo de políticas son súper complejas. Y los avances que han tenido lo hemos podido apreciar nosotros. O sea, la izquierda se ha apoyado, se ha apoderado de la historia, se ha apoderado de las calles, se ha apoderado de las generaciones más jóvenes. Entonces, han ido avanzando, como decía Alexis, en todos los medios posibles para tener una dictadura como de película. O sea, vamos a llegar a un momento que esto va a ser insoportable. Ya, bien, de vuelta. Sí, continuamos. Discúlpenme, algo pasó, No se preocupe. se cerró el browser. Estaba con el Coco Paredes, si no me equivoco, y bueno, nombra a este director de la Policía de Investigaciones. Y la VOP, la Vanguardia Organizada del Pueblo, venía ejecutando ya de bastante tiempo antes una serie de atentados sistemáticos. ¿Por qué quería acelerar el proceso? ¿Quién persigue a la VOP? Bueno, la Policía de Investigaciones, porque el Estado tiene que operar verticalmente y porque además le está generando un problema de orden y seguridad y de ingobernabilidad. Y termina uno de los dirigentes de la VOP, se pone un cinturón bomba al más puro estilo de los suicidas de Oriente, y se va a la puerta y entra al cuartel general de la Policía de Investigaciones en General Maquena y se hace explotar y mueren 3 detectives. Eso les dice, como experiencia histórica, que el sector radical, aceleracionista, siempre quiere apurar el tema. Y el Partido Comunista siempre quiere detener el proceso porque necesita avanzar consolidando. ¿Por qué lo estoy mostrando en esa manera? Porque estamos viendo exactamente lo mismo en este momento. Fíjense lo que pasó ayer, ¿ya? El Partido Comunista ya es hegemónico del punto de vista de hegemonía en términos de dirección de proceso, y también el partido mayoritario, el partido que más inscritos tiene y más plata de todos los partidos políticos chilenos, ¿ya? El Partido Comunista sabe 2 cosas: que la constituyente acaba de quedar formada en su gran mayoría por el sector más radical y aceleracionista, el que quiere avanzar sin transar, ¿ya? De hecho, dentro de las declaraciones que han salido de algunos de los ya electos constituyentes, nosotros no vamos a hablar con la derecha. ¿Cómo va a hacer una constitución si no quiere hablar con lo otro? ¿Se entiende la idea o no? Bueno, aceleracionista. Y el Partido Comunista lo único que quiere es que Jadwe sea presidente, por lo cual le tiene que poner la pata al freno, ¿ya? Porque no va a ser presidente si deja que el sector radical acelere. El mismo fenómeno. ¿Por qué estoy haciendo esta analogía? Porque no quiero hacer historia, quiero mostrar cómo la historia se repite una vez más. Lo que ya lograron, gracias a Revolución Molecular, fue verticalizar el proceso. No sirve Revolución Molecular para tomarse el poder, lo que sirve es para invisibilizar, ya lo señalé, o disipar la función del Estado. Eso ya lo lograron. Pero para que cuaje en términos de poder, tiene que volverse vertical. Y eso fue la demanda por la nueva Constitución, que nos tiene la Constituyente, que nos tiene con estos poderes ya instituidos para la Constituyente. Entonces, la reflexión que quería hacer respecto a tu pregunta es que la unidad popular corresponde primero a otro modelo, ¿ya? Es el modelo anterior, vertical de toma del poder, no horizontal, ¿ya? Si bien Allende quería ir a una nueva constitución de todos modos, porque ese era el objeto real, no alcanzó a culminar, y lo que pasó, y es lo evidente, en todos los modelos anteriores, como de lo que se trataba era apropiarse de la infraestructura, cuando se va a producir la resistencia al proceso. ¿Cuándo se empieza a levantar el muro de resistencia? Cuando empieza a aplicarse la reforma agraria en forma radical y le empiezan a expropiar los fondos, particularmente a los altos personeros de la democracia cristiana. Porque el partido contrahegemónico era la democracia cristiana. El Partido Nacional y la derecha prácticamente no existían. El golpe en Chile no fue, lo estoy diciendo propiamente, propiciado por el sector de derecha, fue propiciado por la democracia cristiana.
que era la que empezó a sufrir directamente la expropiación de los campos. Y recordemos que Patricio Aylwin estaba de presidente del Senado. Entonces, bueno, ahí está la correlación de fuerzas de la época. El sector del Partido Nacional era minúsculo, el grupo de Patria y Libertad era un grupo de combate callejero que no tenía ninguna incidencia real del proceso vertical, era irrelevante del punto de vista, estoy hablando institucional, no del punto de vista de mostrarte resistencia. Y finalmente, entonces, va a ser la democracia cristiana la que encabeza las conversaciones formales con la Armada de Chile, el almirante Merino, para ir hacia el derrocamiento de Allende. Ese es el dato histórico duro, concreto, ¿ya? Cualquiera que quiera contar la historia de que la derecha en Chile fue la que hizo el golpe, es falso, fue la democracia cristiana, ¿ya? Y van a venir después Eduardo Frei Montalva y el propio Patricio Aylwin a ratificarlo en sendas entrevistas de la época, señalando que lo único que hizo el ejército, producto de la movilización popular nacional que hubo de rechazo al gobierno Allende, fue anticiparse al propio autogolpe de Estado que el propio sistema de la UP iba a dar. Ahí está. Lo estoy parafraseando, pero les podría leer la declaración completa. Veámosla. La tengo. Hay gente que no se acuerda de esto. No solamente eso. Lo que pasa es que ellos crean una realidad paralela y tenemos a tipos como Baradit, que ahora es constituyente, es cierto, escribiendo la historia. Bueno, así es. Permítanme compartirles una pantalla solamente para que la gente se recuerde qué dijo el presidente Frei Montalva respecto a el pronunciamiento militar o golpe de Estado, para que todos queden contentos. Eduardo Frei Montalva escribe a Mariano Rumor, 8 de noviembre de 1973. ¿Qué ocurrió en Chile? La responsabilidad íntegra de esta situación, y lo decimos sin eufemismo alguno, corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país. Este régimen fue siempre una minoría y nunca quiso reconocerlo. En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de tribunales populares, algunos de los cuales llegaron a funcionar. ¿Cuál era en el fondo el problema? El fondo del problema es que este gobierno minoritario estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación. De tal manera que ya en el año 1973 no cabía duda de que estábamos viviendo un régimen absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria. Hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos en la administración, pero dedicaban su tiempo, muchos de ellos, al adiestramiento paramilitar e instalaban escuelas de guerrillas, acelerada importación de armas. Todo, pues, conducía a una situación crítica. ¿Qué democracia podía o puede resistir esta situación? Esta es la realidad. Eduardo Frei Montalva. Y no sé si el audio va a salir, me lo dicen, y si no, lo cuento nomás, pero esta es, en la misma época, la declaración del propio Patricio Aylwin. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Se escucha muy bajo, Alexis. Ya. No tengo cómo subirlo más. Yo lo escucho, pero un okay. segundo. Bueno, es largo y yo creo que es suficientemente explicado con lo que dice, pero ese video está en YouTube. Pongan, la gente que lo quiera ver, está, lo pueden buscar y está la declaración de Patricio Aylwin. Y solamente entonces, Alejandro, para responderte, este modelo anterior es el modelo vertical, ¿ya?
Entonces, llegan al poder de la nación, es decir, a la presidencia de la República, y empiezan a avanzar hasta instalar el modelo de dictadura de totalidad. Estoy citando a Patricio Aylwin, nada menos, ¿ya? Pues bien, o a Eduardo Frei. En el modelo horizontal cambia, porque como no van a tomarse los campos, ni van a expropiar las fábricas ahora, sino que conquistaron ideológicamente, entonces nadie reacciona, pues. Ahí está la diferencia, porque no hay percepción de amenaza, porque nadie se siente directamente amenazado. Si llega un tipo a tu casa, entra, te abre el closet, ¿ya? Me lo acaban de contar, y te dice, compañero, usted tiene mucha ropa, esta ropa es para el pueblo, venga para acá. Compañero, su losa, venga, porque el pueblo no tiene losa. Compañero, entrégueme el auto, el pueblo no tiene auto. Tú vas a reaccionar, son tus bienes, ¿ya? Pero si vienen y te expropian a tu hijo en el colegio y lo empiezan a adoctrinar de chico en teoría de género, en la ESI, etcétera, y tú no te das cuenta porque estás trabajando y no estás leyendo los planes y programas de los niños, te expropiaron la mentalidad de tu hijo y tú no reaccionaste. Esa es la diferencia y la potencia de este modelo actual. Don Alexis, pero en sí, este sistema que usted comenta, ¿dónde está la hegemonía? ¿Quién es la cabeza en sí que lidera todo esto, por ejemplo? O sea, todo lo que está pasando, o sea, porque es difícil, porque usted dice, por ejemplo, no hay líderes, por ejemplo, es difícil agarrarlo, por ejemplo, pero ¿quién usted cree que está liderando todo esto? En el sentido que siga la hegemonía, que todo vaya a un lugar para que todo se gaste el Estado, todo lo que está sucediendo. ¿Quién está atrás de todo? Enrique, el modelo se llama revolución molecular precisamente porque tú no vas a ver quién lo está dirigiendo. No las moléculas, ¿ya? Claro. ¿Qué ha hecho Carabineros cuando detiene a los chicos primera línea? Los llevan a la fiscalía. Y llegan los chicos a la fiscalía, no tienen antecedentes penales previos, muchos de ellos, la mayoría, por lo cual intachable conducta anterior, son desmanes y violencia pública, por lo cual es multa en el mejor de los casos, y cuando es grave, podrá ser pena remitida porque es grado mínimo. Firma mensual. ¿Ya? Firma mensual, listo. ¿Ya? Entonces, el problema real es justamente ese. No hay una cabeza visible. En los modelos anteriores había un Mao Zedong, un Che Guevara, un Fidel Castro, da lo mismo. Esa era la verticalidad. En este no, ¿ya? Entonces, primero, como no van primero por los bienes de producción, nadie reacciona. Pero si no importa, son unos locos. Le decían, mira, yo te voy a contar una anécdota que es muy buena para reflejar qué pasa cuando viene de construcción, ¿ya? Porque la deconstrucción opera hacia la izquierda, pero también opera hacia la derecha y sobre las instituciones. Son las tres cosas que son atacadas por deconstrucción, ¿ya? Sí. En la izquierda, mostremos el ejemplo. En 1985 aproximadamente, un destacadísimo militante de la comunal del Partido Comunista en Santiago Centro fue detenido por Carabineros. Por supuesto, en el gobierno represor dictatorial de Pinochet. ¿Ya? Entonces, estoy haciendo una paráfrasis, ¿eh? Para que el chat no se ponga a retarme, bueno. Entonces, exacto, ya. Estoy diciendo lo que decían, ¿ya? Entonces, los compañeros de la época fueron en masa a la segunda comisaría de Santiago a rescatar al compañero que estaba preso, porque estaba detenido como preso político. Y llegaron y le dijeron al oficial de guardia, venimos a rescatar al compañero, ustedes lo tienen preso por preso político, son unos represores, qué sé yo. ¿Cómo se llama el caballero? A ver, libro de guardia. Este caballero no está detenido por acciones políticas. ¿Y por qué está detenido? Por ofensa a la moral. Y todos los compañeros quedaron así como un poco espantados de esto. ¿Cómo por ofensa a la moral? Como estamos en horario menores todavía, no lo puedo decir formalmente, pero digámoslo en términos coloquiales. Estaba hablando con el micrófono o al micrófono de otro caballero, creo que en la cercanía del Cerro Santa Lucía, me parece. ¿Ya? Ofensa a la moral. Y los compañeros del Partido Comunista quedaron impactados, como compañero que estaba haciendo. Como en esa época el Partido Comunista no estaba deconstruido todavía,
Recordemos que para el comunismo, la homosexualidad, para el marxismo clásico, lo voy a decir más específicamente, Sí. para el marxismo clásico, la homosexualidad era una Normal. desviación del capitalismo. burguesa capitalista, era una alienación, ¿ya? Estaban enfermos, po. ¿Qué le pasó al compañero? Él lo niega hoy día y el partido también. Lo expulsaron del partido. Y ese caballero, junto con unos 15 amigos más del mismo tipo, formaron un pequeño movimiento, chiquitito, 15 personas, ¿ya? Y ellos asumieron Deconstrucción formalmente e instalaron el esquice de lo que hoy día conocemos como la demanda LGTB y teoría de género. Ese señor se llama Rolando Jiménez. Y 35 años después, el Partido Comunista que lo expulsó, hoy día tiene dentro de sus banderas de lucha a la lucha por la reivindicación de los derechos de los homosexuales, lesbianas, transgénero y todo lo demás. La deconstrucción opera hacia la izquierda. Yo quisiera ver a Gladys Marín, por ejemplo, o a Luis Emilio Recabarren, para irme a la raíz, ¿ya? Luis Emilio Recabarren, además, recuerden que era un comunista nacionalista en esa época, ¿ya? Claro. Pero no era internacionalista, ¿ya? No. Que terminó muy extrañamente muerto de 5 balazos, pero bueno, era un suicidio. Así los comunistas suelen Él decir era, que fue así. de Cabar, ¿Ya? también era un tipo muy violento también. También era violento, solo lo comento, ¿ya? Bueno, me gustaría verlos a ellos respecto a la ideología que hoy día sostiene su partido, pues, sería notable, porque la deconstrucción, reitero, es bidireccional. Y por el lado de la derecha, lo mismo, pues, la derecha deconstruida, particularmente la derecha neoliberal-liberal, se compró todo el discurso de inclusión, tolerancia, bla, 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 listo. Dictadura, Resultado, derechos humanos. renuncia a sus valores y principios tradicionales y pierde, y es la derecha que acaba de perder brutalmente y se murió ahora en la última elección. Ahí tienen los resultados, ¿no? Los resultados de la deconstrucción operando. ¿Qué es lo que sigue ahora entonces, Alexis? ¿Cuál es el siguiente proceso en esta etapa de la República de Chile? Uf. ¿Viene el Ragnarok? No, por decirlo todavía así? no, pero ya tenemos en la derecha los 4 jinetes del apocalipsis montados a los caballos. Pues. Ya. Claro. Los conocen, ¿no? La muerte, el caballero las condes, la peste, el caballero que está haciendo cosas con la economía, ¿sigo? La Sí, por guerra, favor. ¿ya? Que es el caballero que fue en algún minuto uniformado y se le olvidó todo lo que aprendió, y me queda la peste, la guerra, la muerte, y me queda el hambre, ¿ah? Que debiera cambiar al personaje ahí, pero no importa, el otro señor que está ahí como candidato que también fue ministro. Bueno, no importa, ahí están los 4 jinetes del apocalipsis de la derecha, ¿ya? Con eso se acaba, ¿ya? Ahí tiene el Ragnarok, lo puse en términos bíblicos que me parece más propio, pero ahí está, ¿ya? Porque no le quiero atribuir a ninguno la figura de Fenris Wolf, porque me parecería impropio y denigrar a Fenris Wolf, claramente. ¿ya? Ofender a las divinidades nórdicas. Sí. Entonces, no, dejémoslo como los 4 jinetes del apocalipsis. Además, porque escatológicamente, esas 3 rayitas que aparecen en los rayados en todas partes, en el logo Biden, la E, que la gente lee como E, no significa E. De hecho, aparece en el propio Chile Vamos, ¿ya? Esas 3 rayas significan fin del tiempo, fin del mundo, apocalipsis, en lectura bíblica. Pero esas 3 rayas se traducen como fin del capitalismo. Eso es lo que decía Biden en su logo, ¿ya? Ojo, ¿ya? Eso es lo que se acaba. Entonces, ahí sí coincido contigo que ellos están leyendo escatológicamente este minuto como el fin, pero no del cosmos, porque ellos no creen en nada trascendente. La deconstrucción, de hecho, no hay trascendencia en deconstrucción, sino fin del capitalismo. Eso es lo que significa. Ahora Chile tendría que caer para aprender. Ya cayó. Buena pregunta. Dicen que todos aprendemos a caminar cuando nos pegamos porrazo, pero nosotros en la historia no hemos pegado hartos porrazos. ¿No son Yo ciclos creo que que tienen que cumplirse? No, porque si tú le dijeras que es cíclico, estaría siendo mecanicista, materialista y que las cosas suceden porque tienen que suceder, ¿ya? Y estaría, además, en marxismo clásico. Los marxistas clásicos sostenían como dogma que los procesos sociales son irreversibles, que una vez que se inicia un proceso insurreccional revolucionario va a terminar prácticamente en una república soviética, siempre, ¿ya? Hasta no se Alexis, ¿podríamos decir entonces que es poco factible la posibilidad de un 1891? Sí. Sí, pero te lo voy a explicar por qué. Déjame seguir con la línea argumentatoria.
Primero, ellos plantean esta noción casi doctrinaria, formal, de que los procesos sociales son irreversibles hasta el 11 de septiembre. Y fue tan fuerte a nivel ideológico lo que pasó en Chile el 11 de septiembre del 73 que se tuvieron que replantear qué habían hecho mal, cómo era posible que les fracasara en Chile, ¿ya? Y cuando Brezhnev invade Afganistán, explícitamente dice, ¿sabe qué? Afganistán no va a ser otro Chile. ¿Y qué le pasó en Afganistán a la Unión Soviética? Que volvió a perder. Y volvió a perder contra los muyahidines. Si ustedes vieron Rambo, los muyahidines andaban con unos rifles de 1800 disparando. Bueno, era muy divertido ver eso. Finalmente, en Europa, esto impacta en el Partido Comunista Italiano. Y hay un teórico, que era el presidente del Partido Comunista Italiano, que dice algo radical, súper importante para lo que está pasando en Chile y lo que acaba de romperse en Chile ahora. Dice, nosotros no podemos sostener el poder si no es en alianza con los sectores de centro. Y hacen en Italia lo que se va a llamar el compromesso histórico. Yo no sé si hablo bien italiano, pero es el compromiso histórico entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, presidida en Italia por Aldo Moro. Los sectores radicales, que eran las Brigadas Rojas Italianas, que eran el equivalente del MIR en Chile, para que se vea la época, van a terminar secuestrando 55 días a Aldo Moro y después lo asesinan y lo dejan en la parte de atrás de un auto en pleno centro de Roma. Y con eso se rompe el compromiso histórico entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Y cambia el Partido Comunista su denominación a eurocomunismo y se aleja de la línea soviética. Fíjense el impacto de lo que pasó en Chile. Les movió el piso entero lo que pasó. Bueno, 40 años después de esa fecha, lo que están haciendo en Chile es tomarse una tremenda revancha por lo que hicimos el 11 de septiembre acá. Y lo que estamos viviendo de parte de ese sector es eso. Pero el problema, de nuevo, es que tienen el sector radical, pues. Y el sector radical es mayoritario en la constituyente. Y el sector radical no le sigue la línea al Partido Comunista. Y si Jadwe llega a ser, lo voy a poner como el escenario así apocalíptico para que sigamos con la idea. Jadwe a la presidencia. ¿Ustedes creen que a Jadwe no le van a hacer protesta? ¿Ustedes creen que a Jadwe no le van a hacer 10.000 veces más protesta para que radicalice el proceso? Va a ser más radical todavía. Eso es lo que viene, ¿ya? Salvo que la gente que estuvo por el rechazo, como creo todos los que estamos acá lo estuvimos, logre hacer que ese 22% crezca a ser más del 50%. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque lo único que tenemos que demostrarle al país es que esta estupidez que la derecha concedió por coacción, cobardía y traición a sus propios ideales, nos lleva directo, porque va a estar escrito, ya no lo van a poder negar, a un modelo de sociedad contrario totalmente a la libertad, que es lo fundamental, absolutamente contrario a la libertad. Y como la el plebiscito de salida es con voto obligatorio, y acabamos de ver que se votó menos del 40 y tantos % del padrón votó en la elección de los constituyentes, primero, va a ser una constitución ilegítima por definición, porque fue impuesta por coacción violenta. Segundo, sin representatividad, porque si usted saca la cuenta que votó menos de la mitad del padrón y de ese menos de la mitad es una minoría, en definitiva, la que va a redactar la instituyente, porque no es constituyente, aquí van a instituir lo que ya tienen escrito, bueno, resulta que todos los argumentos que ellos sistemáticamente vinieron implantando ideológicamente respecto a la crítica a la constitución de Pinochet, que no es la constitución de Pinochet, bueno, los mismos argumentos se le pueden dar a esta constitución por escribirse. Exactamente lo mismo. Ilegitimidad de origen, no representatividad y finalmente ausencia de cualquier valor si uno quiere, ¿ya? Así que nuestra misión del año y algo que nos queda para agosto del próximo año es aglutinar, coordinar, articular a toda la fuerza del rechazo en una gran red nacional que logre hacer que más de la mitad del país se dé cuenta a dónde vamos si se permite que esta constitución se llegue a sancionar. Ahí está el desafío primario. No significa que va a seguir en adelante el proceso, porque sigue igual. Para el proceso es irrelevante el tema. El problema del proceso es la toma del poder como sea y cuando sea y como sea, ¿ya? Así que no se detiene.
ni con Jadwe gobernando, lo estoy poniendo de nuevo, ni con ninguna salida, porque lo que se requiere para ellos es el poder total, no es menos, ¿ya? Así que no hay que perderse de eso. Misión 1 del sector patriota en Chile, oponerse en el plebiscito de salida a la nueva constitución. Rechazo de salida. Alexis, ¿por qué se Pero, dice? don Alexis, ¿cómo? Don Alexis, Perdóname, Perdón, lo escucho mal. ¿Por qué algunos mencionan de que el plebiscito de salida no da garantía que realmente se vaya a realizar? Porque tú tienes, por la composición de fuerzas, sumas a la ex concertación con la derecha que quedó representada y te da un 40%, más o menos al interior de la constituyente, ¿cierto? 60% es del sector más radical, incluyendo el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y ese 40% que podría ser el tercio, el problema que tienes ahí es que todas las líneas, los esquices, ya los tienen insertados. ¿Quién se va a oponer ahí a, por ejemplo, la definición de Estado plurinacional? Porque eso viene así de cajón como primera cosa. Chile es un Estado plurinacional. Porque tienes además constituyentes de los supuestos pueblos indígenas. Entonces, eso va a estar. Y en el sector de derecha, ¿quién se va a oponer? La Tere Marinovich se va a oponer. Se lo doy firmado, claro, ¿ya? Y el sector patriota se va a oponer. Pero son el 5%. Cero capacidad. Luego, cualquiera de las cosas que se quieran plantear, no hay fuerza, no hay hegemonía del sector que se pueda oponer. No tienen los números, ¿ya? Así que van a hacer la constitución a su pinta. Por eso digo, no es una constituyente, es una instituyente, claramente. Van a instituir, no tienen nada que constituir, ¿ya? Lo instituyen. ¿Estará escrita la constitución ya con la famosa constitución de Atria? Va a tener los elementos de Atria, pero no se pierdan. Si la constitución ya la tienen escrita, lo que ahora tienen son a los activistas, que son la fuerza que acaba de ganar, que la va a imponer. Eso es todo. Claro. Los activistas son los que la validan para que no suene tan impositiva para la opinión pública, el periodismo, pero básicamente es eso. don Alexis, ¿cómo llegamos a la gente común? Si bien nosotros acá estamos hablando, por ejemplo, de la Constitución, de los parlamentarios, cosas así, pero ¿cómo llegamos a la gente común? ¿Cómo conquistamos a la gente común de ese populismo que hay? ¿Cómo llegamos? ¿Usted cree que, por ejemplo, en España, por ejemplo, está Vox? Vox está luchando, o sea, saca el realce patriotismo de lo que es España, su cultura, su patria, la bandera. ¿Cómo conquistamos acá al chileno común, del populismo? Primero, haciendo defensa férrea, absoluta, de principios y valores. Nuestro problema no es un problema económico. Nuestro problema no es un modelo económico. Si hubiera, lo voy a poner con las discusiones que me alata escuchar, pero son las típicas discusiones. Han visto en otros canales los singapuristas versus los de la escuela austriaca y no sé qué. Pasan el día entero hablando economía. Sí. El problema en Chile no es económico. El problema en Chile es valórico. Principios, valores y ideología. Eso es lo central, lo fundamental. ¿Y qué probó el 20%? El 22%. El 22% de rechazo sacó más votos en número y en cantidad que toda la derecha que fue a la elección. ¿Por qué? Porque ahí hay defensa de valores y principios. Si se va a cambiar el modelo económico lo puedo cambiar 20.000 veces. Para eso estoy en el poder. Y si funciona, maravilloso. Y si no funciona, lo cambio. ¿Ya? Simple. ¿Ya? Los que traicionaron el modelo fueron ellos mismos, pues. Los que hicieron colusiones, los que acabaron mercado, los grupos económicos. ¿Quiénes traicionaron el modelo? Ellos lo traicionaron. Son traidores de su propio modelo económico y sobre todo sus valores y principios, es que alguna vez los tuvieron. ¿Ya? Esa es la gran traición de Piñera y sus empleados en todos los partidos. Esa es la gran traición. ¿Ya? La traición es doble. Es del modelo económico y es del ideológico. Ambos dos. ¿Ya? Sí. El sector patriota... La gente de ¿en qué partiría ahí? ¿En el ideológico? Perdón, siempre la primera defensa es ideológica. Siempre la primera defensa es valórica. Siempre, principios. Después te preocupa, da lo mismo que discutir. A ver, entiendan lo siguiente.
Vamos a ponernos los cuatro, vamos a decir 4 modelos económicos aquí en la pantalla. Y vamos a ponernos a discutir toda la noche el modelo económico que hay que aplicar. ¿Ya? Toda la noche. ¿Tiene alguna importancia si ellos tienen la hegemonía ideológica? Cero. Ninguna. No tiene ninguna importancia. Enrique, ¿puedes hacer alguna lectura de las varias preguntas que se han subido a YouTube? Tengo un poco lenta la conexión. Ok. Voy a responder esa que la tienen ahí. ¿Qué opino del rol del grupo Luxin? No, Luxic. En el canal 13, la forma que el canal ha cubierto los eventos del 18 de octubre y posterior. Yo hice una columna, creo que en noviembre o enero, ya no me acuerdo, 2019, 2020, que se llama Los medios de construcción de la revolución, ¿no? Donde les pegué a todos los medios con ejemplos. Además cité a un periodista, ¿ya? Que hizo una columna a propósito de su rol, cómo estaba viendo que estaba haciendo en los medios. Y los medios en Chile, primero hay que señalar que están absolutamente concentrados. Copesa, el grupo de Canal 13, hoy día Luxi, ¿cierto? Con Radio 3, etcétera. Y, muy importante, el grupo Prisa del Partido Socialista Español, 7 radios en Chile, ¿ya? 7, ¿ya? Radio realmente independiente en el país, lo estoy citando no porque haya trabajado ahí, es porque es de verdad. Bio Bio, la única radio nacional que es propia de una familia, ¿no? Y ahí están los rostros, ¿ya? Y que en definitiva no le cumple, porque a mí me da risa, para mucha gente de izquierda y para mucha gente de ultraderecha la radio, o sea, depende de dónde la miren. Bueno, te dice que la radio está marcando una pauta propia, ¿ya? El resto de los medios, en su gran mayoría, extraordinariamente alineados con el discurso hegemónico dominante. El discurso hegemónico dominante es aquel que se impone por fuerza, ¿ya? Y en Chile tenemos presencia de CNN, pues. Y CNN vino a romper, recuerden cuando aparece CNN, ¿ya? Vino a romper esta concentración de los medios nacionales porque pone una base del internacionalismo transnacional en términos de mediático e inmediatamente empiezan a alinearse los medios con ese discurso. Porque se imaginan ustedes, voy a poner un caso, a un periodista chiquitito en un canal local, Temuco, ¿ya? Que dice A, B o C, ¿ya? Y CNN dice lo contrario. Como la gente ve CNN, parámetro, y además hegemonía, ese periodista queda excluido del discurso oficial. Hay una penalización directa al periodista por estar saliéndose de esa línea comunicacional. Entonces, todos los medios, esto sin excepciones, Bio Bio incluida, estallido social, demandas sociales, bla, bla, un discurso reiterado, repetido, porque el discurso se planifica y el discurso estaba de antes de que empezara la insurrección, solo lo plasmaron una vez que empezó. ¿Se acuerdan de esto? Repetido, 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 hasta la saciedad. 70 y tantos, no sé cuántos desaparecidos, los violaron, todo falso. Es una orquestación mediática. Además, recuerden el bombardeo a través de redes sociales desde Venezuela, desde Cuba, desde Rusia, desde China. Corea del Norte. Corea del Norte, acá en Chile, ¿ya? ¿Ya? Entonces, simplemente termino con esto porque me estoy extendiendo mucho. El rol de Canal 13, como todos los canales, ha sido no perderse de la hegemonía, pero hay elementos interesantes. Fíjense lo que pasó con Tonka Tomisic. Sí. La famosa Tonka que saca del estudio a Hermógenes Pérez de Arce, sí. Y a un año después, en encuestas realizadas por el diario Financiero y un estudio de opinión que se hace, está en el más bajo de los ratings hoy día de comunicaciones en el país, porque la gente se da cuenta, la gente no es tonta. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Primero, una enorme migración de audiencia hacia los canales alternativos como este en YouTube. Primer dato de la causa. Seas de izquierda o de derecha. Si no eres idiota, no ves televisión, ¿ya? Primera idea, te informas aquí, ¿ya? O por redes sociales, da lo mismo.
pero cada día menos gente, solamente y eso es lo más lamentable, el segmento de población de menor ingreso y el segmento de población de menor acceso se informa por televisión. Ese es un grave problema, ¿ya? Es un grave porque no tiene capacidad de acceso a otras. La gente que ve televisión es porque no tiene acceso 24 horas a internet, pues sí es obvio, ¿ya? Ni a Netflix, sí es obvio, da lo mismo, a otras plataformas no tiene. Y el segundo dato es que no obstante esto que te estoy diciendo, todo alineado, de pronto empiezan a aparecer elementos de análisis juicioso. ¿Han visto los últimos 2 o 3 reportajes de Canal 13 sobre la Araucanía? No, nosotros no miramos bueno, esos hay que verlos, porque cambiaron el enfoque. Se demoraron un año, ¿ya? No es rápido, ¿ya? No es rápido, pero ya no son activistas de la causa mapuche. No, pues, son delincuentes terroristas. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? No digo que todo el canal, recuerden, en los canales hay sindicatos, en los canales hay poderes, ¿ya? Y en todos, ¿ya? Bueno, no digo que el canal en su conjunto hizo el giro, pero por lo menos hay gente que está trabajando en los temas de verdad, periodísticamente como corresponde y siendo objetiva. Si usted ve que están amenazando a gente con armas en la cabeza, la sacan de su casa a las 6 de la mañana y le queman el incendio en la casa y le matan los animales, ¿cómo se llama eso? Terrorismo, pues, ¿ya? Terrorismo. Y un periodista objetivo no le puede hacer el quita al bulto a menos que quiera parecer como mentiroso, como todos los días lo hace Matamala y Rincón en CNN, ¿ya? Que le mienten descaradamente al país todos los días. ¿Se dan cuenta de lo que dijo Matamala respecto de la constituyente? Dijo, un arcoíris de colores en la constituyente. Las pinzas, hay que ser bastante huevón, discúlpeme la audiencia, pero es que no le puedo decir de otra manera, para decirle arcoíris a lo que es un manchón rojo de este porte, así, de grande, con una pintita de color no rojo al otro lado. Eso no se llama arcoíris, señor Matamala. Idiota. Ya, termino con eso. Pero, ¿sabes qué? Alexis, te quería hacer un alcance, una consulta, mejor dicho. Viendo lo que sucede, hay varias historias que pareciera de que nosotros podríamos desfilar hacia ellas, como el caso de lo que ocurrió en España, lo que está ocurriendo en Argentina y lo que está ocurriendo en Colombia. O sea, da la impresión, o la percepción que tenemos algunos de que existiera como una agenda, porque las historias son muy similares, los discursos, bueno, no olvides que en Colombia también están acusando de que la policía le está disparando los ojos casualmente, andan también con el parche, los feministas también están, los movimientos de las minorías sexuales están en la calle, entonces es muy difícil pensar de que solamente el tema, sí, es muy interesante lo de la revolución molecular disipada como concepto extremadamente interesante y creo que lo tiene, pero hay algo más. Mi impresión particular y de algunos que hemos tenido como invitados en el programa han pensado más o menos lo mismo, o sea, la famosa agenda de Sao Paulo existirá, existe un plan, existe una agenda, una minuta que estos países, una vez que entran en este cuadro de resurrección que muy bien has explicado, empiezan a seguir la agenda y que nosotros podríamos transitar hacia Argentina, que está más adelantada que nosotros, y podríamos llegar a ser lo que fue España. Va a ser peor que Argentina, va a ser peor que Venezuela. Chile va a ser peor que esos dos países. Que no se equivoquen, si esto es más radical. Este es el escenario de implementación del primer modelo exitoso de revolución molecular en términos verticales. Va a ser absolutamente radical, que nadie se equivoque. Pero eso no lo comparen con Venezuela. Venezuela es el modelo anterior. Venezuela es el modelo antiguo. Argentina también. Esto va a ser peor. Pero es que por lo mismo, si nos vamos a ese extremo, también la reacción podría venir de la misma forma, ¿no? Bueno, hay que generar la resistencia al proceso, pues. Lo que pasa, Claudio, es que este tema es súper emblemático para el marxismo internacional, ya que aquí sufrió una de sus mayores derrotas en Chile, ¿ya? Y esa imagen de ver soldados quemando literatura comunista en las calles aún les duele y les atormenta su sucia alma, si es que tienen estos tipos. Entonces, la batalla por Chile viene de 1973. Perfeccionaron su sistema, mejoraron todos sus elementos de
de apoderamiento de este país y ahora están ejecutando un crimen perfecto, por decirlo así. Esto es una ecuación perfecta, así que hay que dar un resultado y se va a dar en Chile. No se pudo dar en Afganistán, no se pudo dar en Europa del Este, pero se va a dar acá. Y lo que dice Alexis es totalmente cierto y efectivo. Nosotros estamos siendo testigos de un proceso de esta etapa de la humanidad bastante complejo. Pero la gente acá en Chile, que son los principales involucrados, no le han tomado las dimensiones respectivas. ¿Sí? Estamos obnubilados con otras cosas menos trascendentes y nos vamos a meter en un tremendo problema. Obviamente no vamos a terminar en una guerra civil como la de 1891, claramente. Quería ir Alejandro a eso. Por favor, específicamente. Sí. Sí. El problema del análisis que plantea es que ya estamos en guerra civil desde el 18 de octubre en adelante. Es de baja intensidad, nada más. Por supuesto, claro que no, y no es la guerra convencional violenta y no es vertical, de los pero la guerra civil ya está instalada en el país desde el 18 de octubre. ¿Qué está pasando en la Araucanía todos los días? Sí. Hoy día hay control territorial. Me llama una persona desesperada del sector de Curacautín. Todos los caminos interiores tienen corte de camino, te paran, te apuntan, te cobran peaje 20 lucas, ¿para dónde va? Y te anotan cédula de identidad y patente. Control territorial operando al interior de Chile y este gobierno de mierda maricón y ese huevón que está ahí en la moneda no hace nada. Discúlpenme, estoy absolutamente indignado. Todo epíteto se lo merece Piñera. Piñera ha sido, la verdad que ha sido nefasto. Aparte de nefasto, va a cargar con mucha muerte encima. Es responsable de mucha gente que está en Punta Peuco muriendo de cáncer y pasa como burla, un día antes que se muera les da el indulto presidencial. Y esa cuestión yo creo que es bastante inhumano para alguien que se dice cristiano. O sea, entregó al país en bandeja de plata. Así de simple. Sí. Piñera va a pasar como alguien bastante destructivo y nefasto, la verdad que no sé qué está pensando ese caballero en este momento. Y no sé qué va a hacer el día uno que termine su gobierno. Si algún día este sector patriota llega al poder, yo lo que propongo es que se elimine a Piñera de la historia de Chile. Eso es lo que propongo. Y Allende también, si quieren hacerlo, paso. Sí, la verdad que... Es al revés, ¿ya? Porque no hay que recordarlo, si quieren, ¿ya? Dice, esta pregunta de Mantarraya quisiera responderla. ¿No considera que el sector está falto de propuesta de renovación de épica de sentido de destino común? ¿Qué es lo que a este sector le falta para dejar de arrastrar nubes de gloria? Varias cosas que yo creo que son súper importantes. Primero, le falta sacarse la mochila. ¿Ya? La mochila que carga el sector es violación a los derechos humanos, dictadura, toda una mochila enorme. Déjenla atrás, no se haga cargo el tema. ¿Ya? Si usted quiere empezar a ponerse mochilas, solamente tirémosle los más de 200 millones de muertos al comunismo a nivel mundial a los comunistas, usted entenderá que esa mochila es bastante más voluminosa que cualquier mochilita que pueda tener un sector no comunista, no solo en Chile, en América. No hay parangón, no existe parangón. Usted no puede comparar a ningún régimen no comunista en América del Sur con Pol Pot, por ejemplo. No puede, ¿ya? Porque la masividad de la muerte ya fue enorme, ¿ya? Acá no. Así que la mochila fuera, primer tema. Uno puede hacer la crítica, puede hacer la reflexión, puede decir un montón de cosas, pero olvídelo, eso es pasado. Nuestro problema es futuro. Nuestro problema son nuestros hijos y nuestros nietos. Sáquese la mochila y mire para adelante. ¿En qué país quiere que sus hijos vivan? ¿En qué país quiere que sus nietos vivan? Ese es el problema radical. No tiene nada que ver con pasado. Me da lo mismo lo que pasó para atrás. Mi problema es para adelante. ¿Ya? Entonces, sáquese la mochila y empieza a pensar, ¿cómo le gustaría a usted, vamos a suponer los que están mirando el programa que tengan 50 años, así como yo, ¿cómo le gustaría estar a usted a sus 80 años, 30 años más, metido en la dictadura del pensamiento, porque eso es lo primero y lo más importante, sin derecho a pensar siquiera, ni menos a expresarse, ¿ya? Y además económico y todo lo demás, que me importa menos, pero obviamente es súper importante, pero esta es la más importante, y además con sus hijos condenados a vivir en el modelo y sus nietos en ese mismo modelo, o le gustaría estar en un país libre? Esa es la pregunta radical, es así de simple. ¿Qué país quiere que exista? ¿Un país que sea una dictadura permanente y una revolución permanente porque es lo que quieren hacer?
o quiere un país libre? Ahí está la gran definición. Si usted quiere que sus hijos sean esclavos, vote apruebo a la nueva constitución. Si usted quiere que sus hijos sean libres, vote rechazo a esa mierda que va a salir de ahí. Simple. Quieren épica. Si no es un problema de épica, no es de relato, es de realidades. Es de realidades. La constitución, la instituyente va a generar un modelo dictatorial para Chile. Va a cesar la libertad en el país. Punto. Si no hay libertad, todo el resto da lo mismo. Si no hay libertad, usted da lo mismo que le quiten las cosas porque usted no es libre, un esclavo y punto. ¿Qué país quiere vivir? ¿Uno libre o uno como esclavo? Elija y pónganse los pantalones, usted, porque está condenando a usted, a su hijo, a su nieto y 4 generaciones por delante a vivir en un país de esclavos. Si le dice apruebo a esa nueva constitución. Sí, de hecho hoy día dentro de lo que es Twitter se mencionaba un estudio que hizo La Tercera en que 53 de los elegidos para constituyentes habían concordado que una de las cosas que debería salir, porque esto es como una lista de supermercados, nosotros sí estamos viendo más o menos el proceso de la redacción de la Constitución. De hecho, la mayoría de los que están participando ahí nunca han leído la Constitución, ni siquiera la conocen. Entonces iban a colocar, dentro de esta lista de supermercados, pensaban colocar, por ejemplo, prohibir la inversión extranjera en Chile. O sea, perdón, pero si la idea es colocar en la Constitución suicidémonos todos, que avisen temprano para que alcancemos a arrancar, porque... Pero Claudio, ¿qué es lo que va a pasar con los pobres haitianos si llegan a hacer eso? ¿Con los pobres venezolanos que han venido para acá? Sí, pero solo te hago notar que reaccionaron inmediatamente todos los que siempre reaccionan cuando tocan infraestructura. Ojo. Cuando le hablan, fíjate esto, el titular y la noticia fue, se oponen a que haya inversión extranjera, porque es un problema de infraestructura, ¿cierto? Recursos, economía, etcétera. Pero no dicen nada cuando les dicen Estado plurinacional, cuando les dicen teoría de género, cuando les dicen educación sexual integral, ¿te fijas o no? Sigue siendo la misma maldita trampa. Sí, yo soy nacionalista, yo no quiero que vengan empresas extranjeras y se roben el país, pero sí quiero que haya inversión extranjera, por lo cual lo que tiene que hacer el Estado es poner todos los controles necesarios para que tengan la justa utilidad que tienen que tener y el país también gane. Es tan simple, ¿ya? Tan simple. Entonces, pero eso para mí es un problema secundario, absolutamente, porque el problema primario es que te expropian a tus hijos, radicalizan a tus hijos. Ese es tu problema. Que la gente lo entienda, si lo que le están expropiando no son sus casas, es a sus hijos y a sus nietos, entiéndanlo. Eso ya está ocurriendo. Hay toda una polémica con respecto a la forma en que algunos colegios están manejando, por ejemplo, el tema de las clases virtuales, en donde han habido más de un acusado con respecto a ideologización de niños hasta menores. Estoy hablando de 10 años. Lo que pasa es que ahora lo podemos ver, las clases virtuales. Antes no lo podíamos ver. No lo veías. Ahora tenemos más controlado eso. Y yo me he dado cuenta de eso. Que es un tema de discusión que incluso se ha planteado. Bueno, tal como tú dices, Enrique, ahora nosotros podemos ver eso y participamos en los WhatsApp de los apoderados. Entonces, de repente nos encontramos en cosas que antes nosotros no observamos. Claro, cuando el niño estaba en clase presencial había muchas cosas de las que no nos enteramos. Pero es cierto de que ese modelo de concientizar, incluso desde la etapa infantil, hay algunas denuncias con respecto a algunos libros de educación sexual, pero perdón. Mira, disculpa que te interrumpa. Hoy día o ayer estuve viendo un programa de un chico argentino que está haciendo su posgrado en Canadá. En Canadá es obligación de los padres legal tener que adoctrinar en ideología de género a sus hijos y los pueden meter presos y les pueden quitar los hijos si no lo hacen. Entonces, yo quisiera que de una vez por todas entiendan el problema radical. El problema radical no es que se tomen los campos, te quiten la empresa o se roben las lucas. El problema es que te quitan a tus hijos y transforman en esclavos a tu hijo y a tus nietos acá en la cabeza. Eso es lo más importante. Entonces, que la gente las corte de estar amenazando. Fíjense que ellos no hablan de que van a ir por la propiedad privada o que se van a robar la empresa o qué sé yo, porque da lo mismo. Ellos están conquistando a la gente acá y después van a ser tus hijos y tus nietos lo que te van a decir, tú eras un maldito capitalista y explotador, tú que fuiste chofer de Uber, ¿ya? Estoy poniendo en la cosa más simple,
Tú eres un maldito explotador porque tenías un auto propio. ¿Cómo se te ocurre? Eso no se hace. Esto tiene que ser colectivo. Tus hijos te van a decir eso. Tus hijos. Y tus nietos van a decir, mi abuelo era un maldito explotador porque trabajaba en un auto propio. ¡Pum! ¡Chao! ¿Qué importa el auto? Importan tu hijo y tus nietos. Ahí está la diferencia. Por eso es radical. Por eso tiene que ser radical la respuesta. No es medias tintas, no es épica, no es un problema de épica. Es libertad versus esclavitud. Patria o caos, no hay más bandos, se acabó. Eso. Y algo que comenzó hace su buena cantidad de tiempo porque lograron meterse incluso en los secundarios, que fueron los primeros en la revolución de los pingüinos. Los universitarios en este minuto, vas a cualquier universidad y la verdad es que llega a dar pena la cantidad del panfleteo del sector comunista, marxista, hasta el Che Guevara volvió a salir de las universidades. No es raro entrar y pasar por un pasillo y ver la figura del Che Guevara, el movimiento feminista, la causa mapuche, porque esos son los grupos que lo usan como estandarte de combate. O sea, aquí, tal como lo mencionabas, cualquier minoría se convierte en un posible revolucionario. Mire lo que nos dice Oscar ahí en el mensaje. Para sacar licencia de conducir tienes que hacer cursos de igualdad de género. Exactamente, sí. No, si va a ser más radical. Cuando te dice curso de igualdad de género, no, si es más radical. Usted va a tener que experimentar por ley, se lo van a obligar a hacer, todo género. Tiene que tener toda la experiencia por ley, ¿ya? Entiéndanlo. Si eso es el poder, entiendan la maldita cuestión de una vez, es poder contra usted, contra su libertad. Eso es lo que está en juego. La gente es estúpida que cree que es porque le van a quitar, y la derecha imbécil sigue hablando, es que la economía. Da lo mismo, hombre. Te expropiaron a tu hijo. Chao. No solamente eso, se creó en este minuto se creó el modelo de las personas. No, dice, no, a mí no me hables de política. No, a mí no me gusta la política. No me gusta la política. No, yo no voy a... Dicen, no, oye, no me gusta, pero entonces me voy a quedar como espectador viendo cómo nos vamos a la debate. Lo que es peor, porque yo tengo recuerdos de infancia, de esa época del golpe militar del 73, tuve que salir corriendo del colegio, tenía 6 años y había un tanque apuntando a la universidad que estaba frente a mi colegio. Yo viví esa etapa. Por lo tanto, puedo decir con fundamento, porque lo viví, de que es increíble que la gente en este minuto, estoy hablando de la gente normal, término medio, se sienta tan desentendida de lo que está ocurriendo y diga, no, yo no voy a votar por nadie porque la verdad es que a mí no me interesa la política. Churra, pero cuando estemos con un grado de cesantía, que ya estamos con más de la mitad de las pymes caídas con este tema de la pandemia, más lo que pasó el 18 de octubre, que por más que le hacen el verso romántico a esa historia que ahora están pidiendo, Narváez estaba pidiendo que liberen a los que están, no sé cuántos serán, no es más de 2 o 3 que están a nivel nacional presos, pero es intentar que el discurso romántico a los rebeldes, libérenlos. Entonces, si ¿Les parece, perdona Claudio, les parece novedoso el tema del liberen los presos políticos? ¿Me permiten mostrarle algo? Sí. Es porque no, hoy día no alcancé. Sí, lo publiqué, lo puse en Twitter en una respuesta a Jadwe, pues. Porque Jadwe salió hoy día, lo van a hacer, pidiendo libertad, comillas, a los presos políticos de la insurrección, ¿cierto? Bueno, pero es que no está haciendo nada, absolutamente nada nuevo. Quiero mostrarle esto. Si esto es historia, y la historia hay que mirarla de vez en cuando para acordarse, pues. ¿Qué hizo Allende cuando llegó? Lo primero que hizo cuando llegó al poder, miren, esto fue lo que hizo Allende cuando llegó al poder inmediatamente. Así que, ¿qué novedad lo que está haciendo Jadwe o está pidiendo Jadwe? Indulto a guerrilleros. Decreto presidencial número 2071. Indulto. 43 guerrilleros urbanos del MIR prófugos o condenados. Señaló Salvador Allende. No sé si puedes compartir la pantalla. Sí, está bien. Fíjense lo que dijo Jadwe y comparen las palabras. Jóvenes con los cuales teníamos una apreciación táctica distinta y diferente, que actuaron erradamente, pero impulsados por un anhelo superior de transformación social. Han asaltado algunos bancos, ya lo sé, pero arriesgaron su vida en aras de un ideal. Vayan a leer lo que dijo Jadwe hoy día. Vayan a leerlo. Es historia.
es el mismo proceso en otra etapa, nada más. Sí. Enrique. No, o sea, impresionante lo que está pasando. No, sí, Se repite Disculpen, el tema. ¿me están escuchando, no? Sí, te escuchamos. perfecto. Ah, ya, porque me estaban diciendo que no me escuchaba ahí Sí, en el no, chat. sí se escucha, recién dijeron que se escucha mal, pero te escuchas bien. Aquí en el norte, en Iquique, en los tiempos de la Unidad Popular, y bueno, me imagino que en otras localidades de Chile existían los temas de las escuelas de guerrilla. Aquí en Iquique hay una playa que se llama Chanaballita, que es un balneario donde hay cabañas, la gente va a pasar el fin de semana ahí. Y en ese lugar había una escuela de guerrillas, en el cual todas las personas recibían adoctrinamiento paramilitar, aprendían ahí cómo ocupar los lanzacohetes, armamento de distinto calibre. Y a pesar de que esa misma técnica no se está ocupando en este momento, como dices tú, se está ocupando Ya hay escuelas de guerrilla operando en Chile hace mucho rato. No, sí, sabemos que la hay. Sí, de hecho las armas de carrizal bajo no todas fueron incautadas, fue como el 20-30%. El resto de los fusiles M16 y las lanzacohetas andan por ahí en algún lugar, eso está claro. O sea, de hecho los ataques que sufrieron las Fuerzas Armadas para el 11 de septiembre fueron muy poco documentados. De hecho, hay muchos registros de francotiradores de UP, Sí. de GAP, que Perdona, ocupaban pero los fusiles. seguimos haciendo historia y esta pregunta que está acá, mírala. ¿Mm? ¿Ya? Esta pregunta es crítica. Dice Kaisen Kulnamov. Oye, Alexis, ¿vale la pena ayudar a un pueblo que votó por su propia desgracia? Kaisen, volvemos a reiterar. ¿Cuánta gente fue a votar? Menos de la mitad del país fue a votar. 32% para ser exacto. Ojo, la mayor parte de Chile no se ha pronunciado respecto de esto, ni en el plebiscito, ni en esta maldita elección de constituyente. La mayor parte de Chile está callado, está mirando. A esa parte de Chile a la que tenemos que hablarle, a la que no ha ido a votar. A esa ¿Qué parte. está esperando esa mayoría de gente? Como todos los chilenos, pues. Que puedan Lo que obtener sí a cambio. podemos decir, lo voy a decir en buen chileno, están a la guaite. Por supuesto. Están a la guaite. ¿Qué me conviene? Dice, y respecto al tema de las marchas y todo eso, olvídense del tema marcha y todo eso, si no es lo que tenemos que hacer ahora. Eso podrá ser en campaña, tal vez en el cierre y así como para darle algún tono de movilización, si quieren. El problema es que cada uno de ustedes que está viendo tiene la misión que se la tiene que autoimponer de aquí al próximo año, agosto, de convencer a toda su familia, a todos sus vecinos, a sus amigos, a todo el lote que se juntan a jugar a la pichanga, a toda la gente que conoce que vaya por el rechazo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Esa es la misión. Así se gana. No, y otra cosa, igual quería tocar el tema de los partidos políticos, ¿ya? Acá en Iquique hay muchos jóvenes que fueron por rechazo de distintos partidos y yo los llamo a ellos, o sea, básicamente los llamo a ellos a tomarse los partidos, a participar en su lista, ¿ya? Porque si las cabezas están mal, se van por el lado más oportunista, los invito a los jóvenes que se tomen los partidos, ¿ya? O si no, no vamos a llegar a ninguna parte, a RN, UDI, Evópoli, ¿ya? Porque hay gente, hay jóvenes que son súper buenos, que estuvieron para el rechazo, y estuvieron junto conmigo y junto con muchos de acá de Iquique, donde las cabecillas de acá, de la región, que de derecha, ni siquiera nos apoyaron. Fuimos los jóvenes que recorrimos distintas comunas de acá de Iquique, y por eso mismo les fue mal en estas elecciones, ¿ya? Tal cual. Ahí está el castigo. Ahora, Enrique, yo llamaría a una cosa mejor incluso. Váyanse de los partidos. Formen otra cosa. Esa derecha se murió. Ustedes están arriba de un buque que se está hundiendo. Chao, olvídenlo. Hay que darla por muerta. Se acabó. Olvídense la UDI, olvídense Renovación, olvídense Opoli. Hagan otra cosa. La derecha sana tiene que renacer. Renacer. No pueden quedarse anclados con esa mochila. Es lo que estaba diciendo. ¿No? Sáquense esa mochila. Eso no lo hicieron ustedes. Son partidos que ustedes no inventaron. Ustedes llegaron a ellos. Hagan una nueva derecha. Hagan la nueva derecha chilena los que son de derecha. Bueno, ahí están, cada sepulturero está en su turno. Ahí tenemos al señor Lavín, al señor Desbordes, y lo cierto es que ya no hay nada que hacer con respecto a eso. Lo que hay que hacer, tal como menciona,
bueno, en alguna presentación dijimos renacer de la ceniza, creo que no tan radical, sino en el sentido de que nosotros tenemos que mira, nosotros tenemos una gran admiración por lo que hace Vox en el caso de España, una gran admiración desde el sentido de que ellos tienen claramente establecidos los principios, primero, los valóricos, los otros, no olviden nunca la historia, los principios de la República, y que son más o menos los mismos conceptos que nosotros manejamos como que la nueva forma de sacarnos ese epíteto con que siempre a todos nos acusan de facho, fascista. Y de hecho es más, es re difícil Facho pobre. es re difícil convencer a un zurdo de que el fascismo nació de la izquierda. O sea, no, es que eso no suena bien, no suena bien. Da lo mismo, Claudio, da lo mismo, y es un error hacer lo que se hace siempre de estar atacando al fascismo porque es de izquierda o no, porque para el comunismo, toda persona que no es comunista es fascista por defecto. Toda persona, ¿ya? A los socialdemócratas, esto es el año 20, a los socialdemócratas como Lavín, le decían socialfascistas. Para los comunistas hay un solo enemigo, se llama fascismo. Ojo, entonces cuidado con esa analogía que quieres hacer, porque para ellos el enemigo es clarito. Cuando tú te pones a hacer eso, genera solo confusión porque estás diciendo que chucha eres. Ellos acuñaron el término facho pobre como un término denigratorio y nosotros les dijimos, ¿sabe qué? No es ninguna agresión, porque lo que significa, en definitiva, el facho pobre es una persona de valores, de principios, que trabaja que sus hijos progresen y que el país progrese. Punto. Y así asumimos el término. Entonces, cuidado, no lo ocupes como ellos quieren hacer que lo ocupes, que es como tratando de hacer explicaciones. Olvídate. Para ellos siempre, desde el más liberal de los liberales hasta el más nacionalista de los nacionalistas, todos son fascistas. De hecho, le llaman, termino con esto, porque ya es tarde, termino con esto. Si usted se va a mirar a los teóricos de avanzada, marxistas formales, a todo el sector de Bolsonaro, de Trump, de Marine Le Pen, de Vox, de lo que usted quiera, le llaman post-fascismo. Los que estamos aquí, los que estamos sentados hablando en este programa, somos por definición post-fascistas, porque ni siquiera entienden muy bien lo que está pasando con la articulación que se está dando ahora acá, pero ellos tienen clarísimo que siempre su enemigo histórico ha sido el fascismo en bloque, y todo el que no es comunista es fascista por definición. Exactamente, así. El que no piensa igual, ya está al tiro etiquetado. Chiquillos, ¿saben qué? Llevamos 1 hora y media de programa, la verdad es que ha pasado extremadamente rápido. Nuevamente la teoría de la relatividad del tiempo presente en el programa, porque ha pasado volando la hora. La idea no es que termine agotado nuestro gran invitado, así que... ¿Ah? Sí, no, porque la verdad es que ha sido espectacular. Este es uno de esos programas que una vez que quede la red lo vamos a repetir como 2 o 3 veces, lo vamos a estar viendo ahí como para digerir toda la clase que acabamos de recibir. Enrique, en distintos idiomas abajo, como coreano, somalí. Enrique, las palabras para el cierre. Bueno, un placer haber tenido don Alexis. Bueno, tiene harto conocimiento, se agradece. Y bueno, acá en Iquique las puertas están abiertas, acá en la casa de Café República, así que ahí lo esperamos, pues, acá, que venga a pasear por acá. Muchas gracias, Enrique. A mucha gente. Muchas gracias, Enrique. Alejandro. Bien, primero que nada, darle gracias a Alexis por su presencia en el programa. La verdad que ha sido un verdadero privilegio poder conversar contigo. Espero que no sea la última vez que podamos tener contacto contigo. Yo, la verdad, que voy a decir algo, no quiero sonar de chupamedia, de esas cosas, ni de políticamente correcto, porque no lo soy, pero yo vengo siguiendo tu trayectoria desde hace tiempo. Te vengo leyendo, te vengo estudiando. El trabajo que has hecho tú, que vienes haciendo permanentemente, es fundamental, ¿ya? No puedo decir que eres un Manuel Rodríguez actual, pero sí eres un gran ideólogo. Eres una especie de John Connors. Gracias. Mucha gente te sigue, te entiende, y eso es fundamental en un momento de la República de Chile que estamos pasando por un proceso bastante complejo, terrible, donde tenemos líderes que no tienen ética, que no tienen valores, y la verdad que yo te agradezco lo que tú haces, es bastante valorable,
y en un mundo donde falta esencia, es súper esencial lo que tú haces. Por favor, siga adelante, necesitamos gente patriota, necesitamos gente que crea en Chile, que tenga esa visión de futuro, de pensar en nuestros hijos, porque lamentablemente el chileno ha caído en un abismo de falta de valores y principios, que piensan en el hoy, pero no están pensando que les va a tocar a los chicos en el futuro cuando tengamos un gobierno como el de Venezuela, como el de Lenin, Stalin, etcétera. Así que muchas gracias, Alexis, por tu presencia. Muchas gracias a todos los amigos que nos vieron hoy, que nos escucharon, que nos siguieron. El mensaje es claro. Vamos todos, ¿cierto?, a seguir luchando por Chile, por nuestro futuro. Todos los patriotas, siempre tener claro, ¿cierto?, que la patria está por sobre nuestras vidas. Eso. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Viva Chile. Viva Chile. Tus palabras para la despedida y si por favor puedes informar a nuestros telepensantes que están preguntando cómo seguirte. ¿Cómo no? Primero a través del canal RCT Chile, que está ahí allá, ahí atrás, RCT Chile en YouTube. En Twitter creo que es @ChileRCT con guión bajo. Ahí te lo voy a poner para que lo pongas en el Chile RCT en Twitter. Alexis_López_T, que es el personal. Y además está el MRP, el Movimiento de Resistencia Patriota. Bueno, quisiera terminar con un llamado. Estamos formando el comando del rechazo de salida. Lo vamos a formar, a diferencia de la vez anterior, donde teníamos 5 comandos distintos, no sé cuántos, hayan más caciques que indios en los comandos, debo decirlo así, una cuestión de allá a la chilena. Hagámoslo bien. En cada ciudad del país va a haber un comando de trabajo, que son equipos de trabajo, no rostros, equipos de trabajo, ¿ya? Y todos los rostros, y todos los líderes, y todos los caciques que quieran aportar, que vayan a hablar con los equipos de trabajo que van a estar preconformados, para que no tengamos la dispersión que tuvimos de comunicación, de mensajes, de esfuerzo, de todo que tuvimos en la vez anterior. Hagamos una cosa bien hecha esta vez. Así que la invitación a todos los patriotas es a sumarse a este comando del rechazo que se va a ir articulando a nivel nacional y que todos de una sola vez vayamos todos juntos a ganar ese plebiscito de salida para evitar que esta constitución de la esclavitud se imponga en Chile. Y con eso termino. A todos ustedes, patria o caos, no hay más bando. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Ha sido un placer tener tan buen invitado en este programa. Realmente ha sido un gusto. Da mucho ánimo el poder disfrutar de una presentación en donde el intelecto está ahí en su máximo esplendor. Y como siempre decimos, esperamos que el programa sea del agrado de todos los telepensantes que se conectaron. Después la plataforma lo van a poder volver a reproducir. Y como siempre, buenas noches, Iquique, donde quiera que estés. Que Dios los bendiga. Chao. Que estés muy bien. Chao. Chile, fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Así comienza La Araucana, poema épico que estableció las principales características que hacen de Chile lo que es hoy, una nación sin igual en América Latina. Una tierra orgullosa y desafiante para sus habitantes, demarcada entre el soplo árido del desierto y el hielo eterno de los glaciares, que apoya su espalda en una imponente y majestuosa cordillera, esculpida con el fuego de sus volcanes, que abre sus brazos en forma de valles y quebradas a las azules aguas del Pacífico. Chile, tierra de mitos y poderosos seres ancestrales que dotaron de fuerza y determinación a quienes decidieron encender la llama de sus hogares
a orillas de sus numerosos ríos. Sin embargo, tanta belleza natural y tanto orgullo despertaron la envidia de muchos. Esos que a lo largo de nuestra historia han querido arrancar partes vivas de nuestro cuerpo soberano, siempre buscando la manera de someternos a príncipes errantes y mendigos burgueses. Esas amenazas no siempre se presentan ante nuestras puertas de frente y desafiantes. Surgen traicioneras en el seno de la nación. Son larvadas en hijos de esta tierra que sucumben a una corrupción moral para ser utilizados por fuerzas más allá de su entendimiento, que los encandila y enceguecen con el brillo falso de promesas frívolas y estériles, por ese perverso amor a la riqueza superflua que solo es de este mundo. Hoy, en estos tiempos posteriores, vemos que estas mismas pasiones inconducentes que se habían mantenido ocultas por muchas décadas, como el ladrón que busca el momento de descuido para atacar, han vuelto a surgir e irrumpen con inusitada furia y prepotencia en contra de este pueblo orgulloso, en un afán aterrador de someter hasta el último hijo de la Cruz del Sur a su propia destrucción. Antes, mucho antes, nos vimos expuestos a este poder destructor, pero cada vez que se manifestó, despertó el temple de un pueblo indomable, que ha rechazado una y otra vez a este demiurgo soberbio y codicioso, embustero y falaz. Hoy nos enfrentamos al más furioso de sus ataques. Para ello ha convocado a todos sus generales y pretende con este asalto final someter de una vez a la nación más orgullosa de esta tierra. Es por esto que una vez más debemos blandir la espada, lustrar los escudos y cerrar las filas para defender a nuestras familias y a nuestra tierra. Se levantarán los espíritus de los héroes desde sus sepulcros dorados y formarán junto a nuestras huestes para sostener la última esperanza de la cristiandad. Somos una sola nación, un cuerpo vivo y vibrante que se niega a hincar la rodilla a quien intente hacer de esta tierra un lago de sangre con el sacrificio de miles. Ante ellos seremos el grito temible que amedrente al déspota audaz. Somos los que hacemos grande y fuerte esta nación. Somos los hijos de la sangre regada de los mártires y la carne viva de aquellos por los que juramos defender lo que nos pertenece, grabando con nuestro honor bajo el fuego insondable de donde hemos surgido. En esta agónica hora, mirando a los ojos del Creador, los desafiamos. Este será el tiempo de su caída, porque aquí se levantan los patriotas nacionalistas, aquí nacen los héroes, aquí somos la resistencia.